Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes y dramas turcos. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y por supuesto con ganas de enterarse de todo lo que está pasando en el mundo de nuestros actores favoritos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sigue generando controversia, debate y, admitámoslo, un poquito de drama: la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, ya sé que ha pasado tiempo, pero el impacto de esta separación sigue resonando, y las preguntas sobre las razones detrás de ella no dejan de surgir. Así que prepárense porque vamos a analizar a fondo esta historia, a repasar los rumores, las pistas y, por supuesto, a intentar desenmarañar el misterio de quién o qué pudo haber influido en esta dolorosa decisión. Antes de que empecemos, quiero pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, bienvenidos. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y si ya son parte de esta gran familia, muchísimas gracias por su apoyo. Su like y sus comentarios son el combustible que nos impulsa a seguir trayéndoles contenido de calidad. Así que no duden en dejar su opinión sobre este tema al final del vídeo. Bien, ahora sí, vamos al grano. Kerem y Hande. Hande y Kerem. Una pareja que enamoró al mundo entero con su química en pantalla, pero que desafortunadamente no logró trasladar esa magia a la vida real, al menos no para siempre. Desde el momento en que se confirmó su relación, los fans no podían creerlo. Era como si Eda y Serkan, sus personajes en Sen Kalkapm, hubieran cobrado vida. Las fotos juntos, los viajes, las declaraciones de amor, todo apuntaba a un cuento de hadas moderno. Pero como sabemos, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. La noticia de su separación cayó como un balde de agua fría. De repente todas esas fotos llenas de amor fueron borradas de sus redes sociales, las apariciones públicas cesaron y el silencio se apoderó de la situación. Obviamente esto generó un sinfín de especulaciones. ¿Qué había pasado? ¿Por qué una relación que parecía tan sólida había llegado a su fin? Una de las teorías más populares, y quizás la más dolorosa para los fans, es la de la incompatibilidad. A pesar de la química innegable que tenían, algunos creen que sus personalidades y sus objetivos a largo plazo simplemente no encajaban. En la industria del entretenimiento, con agendas apretadas, viajes constantes y la presión constante de los medios, mantener una relación estable es un desafío enorme. Tal vez simplemente no pudieron encontrar un equilibrio que funcionara para ambos. Pero, ¿qué significa realmente incompatibilidad en un contexto como este? No es simplemente que uno prefiera el té y el otro el café. Hablamos de diferencias fundamentales en la visión del futuro, en la forma de abordar la vida profesional y personal, y en las expectativas que cada uno tenía para la relación. Quizás Kerem, con su espíritu aventurero y su creciente interés en la producción, buscaba un tipo de vida que no se alineaba con los planes de Hande, quien, por su parte, estaba enfocada en consolidar su carrera actoral y explorar otras facetas artísticas. Otra teoría que circuló con fuerza fue la de la presión mediática. Imaginen estar constantemente bajo el escrutinio público, con cada movimiento analizado y cada palabra interpretada. La presión de mantener una imagen perfecta, de complacer a los fans y de lidiar con los rumores constantes puede ser abrumadora. Es posible que esta presión haya afectado su relación y contribuido a su deterioro. Y no solo la presión de los medios tradicionales, sino también el escrutinio constante en las redes sociales. Cada like, cada comentario, cada interacción era analizada al milímetro por miles de fans que, en muchos casos, proyectaban sus propias expectativas y fantasías en la relación. Esta vigilancia constante, esta falta de privacidad, puede generar una tensión enorme en cualquier pareja, y mucho más en una que ya está lidiando con las exigencias de una carrera en el mundo del espectáculo. Pensemos en la constante necesidad de mostrar una imagen feliz y perfecta, incluso cuando las cosas no van bien. Mantener esa fachada puede ser agotador y, a la larga, erosionar la autenticidad de la relación. Luego tenemos el factor trabajo. Como mencioné antes, ambos son actores muy exitosos con agendas muy ocupadas. Sen Kalkapm fue un fenómeno mundial, pero también implicó largas horas de rodaje y una intensa exposición mediática. Después de la serie, ambos se embarcaron en nuevos proyectos, lo que significó menos tiempo para estar juntos y nutrir su relación. Es posible que la distancia y la falta de tiempo hayan jugado un papel importante en su separación. Pero no es solo la falta de tiempo físico. También es la falta de tiempo emocional.
Cuando uno está constantemente enfocado en el trabajo, en cumplir con las exigencias de la producción, en prepararse para un nuevo papel, es difícil desconectar y estar presente al 100% en la relación. La falta de comunicación, la incapacidad de compartir las preocupaciones y los desafíos del día a día, pueden crear una brecha que con el tiempo se vuelve insalvable. Además, la naturaleza competitiva de la industria del entretenimiento puede generar tensiones y celos, especialmente cuando ambos miembros de la pareja son actores. También hay quienes apuntan a la intromisión de terceros. En el mundo del espectáculo, los rumores de celos, infidelidades y triángulos amorosos son pan de cada día. Aunque nunca se confirmó nada, siempre hubo rumores sobre la posible participación de otras personas en su ruptura. Sin embargo, hay que ser muy cautelosos con este tipo de información, ya que a menudo son solo especulaciones sin fundamento. Alimentar estos rumores sin evidencia sólida solo contribuye a dañar la imagen de ambas partes y a crear aún más drama. Es importante recordar que en la mayoría de los casos, los rumores son eso, simplemente rumores. A veces son inventados por los medios para generar clics y aumentar la audiencia. Otras veces son malinterpretaciones de situaciones ambiguas. En cualquier caso, es crucial tomar estos rumores con pinzas y no darles más importancia de la que merecen. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿quién o qué separó a Kerem y Hande? La verdad es que no hay una respuesta única y definitiva. Probablemente fue una combinación de factores lo que llevó a su separación. Incompatibilidad, presión mediática, agendas ocupadas, rumores, todo pudo haber contribuido a crear una tormenta perfecta que terminó por separar a esta querida pareja. Y quizás también la simple y pura realidad de que a veces las personas cambian. Lo que funciona en un momento dado puede no funcionar en otro. Las prioridades evolucionan, las necesidades se transforman, y lo que antes era una conexión profunda puede convertirse en una divergencia irreconciliable. No siempre hay un culpable, no siempre hay una explicación dramática. A veces simplemente las cosas no están destinadas a ser. Lo importante aquí es recordar que son personas reales con sentimientos reales. A pesar de ser figuras públicas, tienen derecho a su privacidad y a tomar decisiones sobre sus vidas personales. Es fácil juzgar desde afuera, pero solo ellos saben realmente lo que pasó entre ellos. Es fácil proyectar nuestras propias fantasías y expectativas en la vida de los demás, especialmente cuando se trata de celebridades. Pero es fundamental recordar que detrás de la imagen pública, hay seres humanos con emociones, inseguridades y desafíos como cualquier otro. Respetar su privacidad y evitar el juicio apresurado es lo mínimo que podemos hacer. Y aunque muchos fans todavía sueñan con una reconciliación, parece que ambos han seguido adelante con sus vidas. Kerem está enfocado en su carrera como actor y productor, explorando nuevos proyectos y desafiando sus propios límites creativos. Hande sigue cosechando éxitos en la actuación y explorando nuevas facetas en su vida personal, como su pasión por la pintura y su compromiso con causas sociales. Es importante reconocer y celebrar su crecimiento individual, su capacidad de reinventarse y su valentía para seguir adelante a pesar de la adversidad. Es importante respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. Al final, lo que importa es que sean felices y que puedan seguir creciendo como personas y como profesionales. Su felicidad individual es más importante que cualquier fantasía de reconciliación que podamos tener como fans. Entonces, ¿quién separó a Kerem y Hande? La respuesta, como suele ocurrir en estas situaciones, es complicada y multifacética. No hay un solo culpable, sino una serie de factores que se combinaron para poner fin a su relación. Lo que sí podemos hacer es aprender de esta historia, recordar que las relaciones son complejas y que el amor no siempre es suficiente. Aprender a respetar las decisiones de los demás, a valorar la privacidad y a evitar el juicio apresurado. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis a fondo de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como siempre, intentamos abordar el tema con respeto, objetividad y sobre todo, con mucho cariño hacia nuestros actores favoritos. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías sobre las razones de su separación, desde la incompatibilidad y la presión mediática hasta la intromisión de terceros y las agendas ocupadas. Llegamos a la conclusión de que probablemente fue una combinación de factores lo que llevó a su ruptura, y que lo más importante es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus caminos individuales. También hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad, el respeto y la empatía al abordar este tipo de temas.
Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoles contenido de calidad. Gracias por su tiempo, su atención y su cariño. Ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan sobre la ruptura de Kerem y Hande? ¿Cuál creen que fue el factor determinante en su separación? Me encantaría leer sus opiniones y generar un debate constructivo y respetuoso. Recuerden que este es un espacio para compartir opiniones, pero siempre con respeto y consideración hacia los demás. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que sigamos creciendo y trayéndoles contenido de calidad sobre sus actores y series turcas favoritas. Y no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Cuídense mucho y no olviden sonreír. Hasta la próxima.